no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. La Biblia dice que tenemos que servirlo a Dios con alegría. Si usted vino aquí triste, usted ha venido al lugar correcto. Pero continuar triste está prohibido. La palabra de Dios lo va a alegrar. Si usted mira dentro de usted, usted va a ver que alguna vez Dios ya lo visitó. Y usted entonces vaya donde Dios lo visitó, tome esa alegría y extérnela. Porque está escrito, al que tiene se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Con esa alegría usted va a servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? Es apropiarse de la bendición, ser curado, ser bendecido, ser liberado. Y con esta alegría usted tiene que hacer su oración. Usted puede haber venido aquí con un gran problema y por dentro de usted está diciendo, Dios me dará la bendición. No deje que esa palabra entre. Quédese con la palabra positiva, Dios me dará la bendición hoy. Las dudas no son para Dios. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el Señor Jesús el sí. Cuando usted está de acuerdo con Jesús que dice que al que cree todo le es posible y que nosotros podemos hacer las mismas obras que Él hacía, Dios entra en acción y Dios actúa. Hay un versículo en San Marcos capítulo 4, versículo 15, la parábola del sembrador, que lo quería estudiar con usted y que lo va a ayudar mucho en su caminata de fe. Un poco de atención hará de usted una persona victoriosa. Jesús enseñando la parábola del sembrador dice así, San Marcos 4, versículo 15: los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En San Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino. Hay personas que yo no sé por qué, pero ya es una tentación del infierno, que está teniendo mucho éxito. Esas personas nunca están en Jesús. Ellas están cerca de Jesús. Y es bueno estar cerca de Jesús, porque usted lo ve actuar, usted a veces recibe alguna gracia de Él, pero lo correcto es estar en Jesús, en el camino, dentro de la palabra del Señor Dios. El Señor Jesús muestra aquí que el Padre es un sembrador. Como existen sembradores en el mundo. Si en todo el mundo pasa un año sin que se siembre, si los labradores no van a sus campos y no siembran la palabra, nos vamos a morir de hambre. Ellos son muy importantes. Solo cosecha el que siembra. Si hicieran huelga de un año, el alimento guardado no es suficiente para alimentar a toda la humanidad. Vea qué tragedia puede ser. Dios lo sabe esto y Dios es el sembrador. Él sabe lo que usted va a necesitar dentro de un tiempo. Hay cereales que tardan 3 meses para crecer, hay otros que tardan menos, algunos pueden llevar más, yo no conozco, no sé mucha cosa del campo, pero el Señor Dios lo sabe todo. Y Él mira su corazón, sus planes, sus sueños, dónde vive usted, y Él ve más, Él ve lo que el diablo está planeando hacer en su vida. Entonces Dios viene y siembra. Dios nos abre el entendimiento. Dios nos usa. A veces no sabemos por qué cuando vemos en un versículo y toda nuestra atención está puesta en él. Ese versículo nos hace una revelación y venimos a la reunión y lo predicamos. Y después hay personas que dicen, doctor, esa reunión fue para mí. Yo hice una reunión uno de estos días en los Estados Unidos. Fue un viernes. El sábado prediqué en otra iglesia. El sábado no prediqué, fui a otra ciudad. El domingo prediqué en otra iglesia, prediqué el domingo, prediqué el martes. Me encontré con una persona y todos estábamos almorzando y él empezó a llorar y me dijo, doctor, la reunión que hubo el viernes yo la necesitaba.
Doctor, usted lo dijo todo, doctor. Cada palabra era para mí y él lloraba. Yo estaba con mi esposa al lado e incluso cambié de asunto. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Ya entendí lo que Dios hizo. O sea, Dios me preparó exactamente para decir esas palabras que este hombre necesitaba oír. Pero lo triste es cuando una persona no está en Jesús. No está en la palabra de Dios. No está decidida a hacer de Jesús y a vencer. Esa palabra va a producir poco en ella. Vamos a verlo aquí de nuevo. Los de junto al camino son personas maravillosas. No están contra Jesús. Lo aman a Jesús. Vienen a la iglesia, cantan, oran y esperan bendiciones. Pero no están en Él, están a un lado del camino. Son aquellos en quienes se siembra la palabra. O sea, la palabra no dejó de ser sembrada. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fue sembrada en el lugar exacto, igual que fue sembrada en el otro en quien produjo. Pero esta persona no está en Jesús. Usted tiene que verificarlo. Porque si usted no está en Jesús, no es solo esa palabra la que va a desperdiciar. Será un gran perjuicio el que usted tendrá. Pero si la última trompeta está tocando y Jesús viene y arrebata su iglesia, se acabó. Usted no está en Él y será dejado. Solamente los que están en Jesús son los que van a subir con Jesús. En este caso la palabra fue sembrada y ellos la oyeron, les gustó, la entendieron. Es una promesa para mí, voy a recibir esa bendición. Pero al no estar en Jesús, sino junto al camino, enseguida viene Satanás. El diablo no pierde el tiempo y le quita la palabra, le quita el entendimiento. Y esa persona se queda sin el poder de conseguir aquello que aprendió que era de ella, que debería ser suyo, de lo cual debería apropiarse y no lo consiguió. ¿Quién viene? Satanás. Hermano, Satanás es un ladrón de bendiciones. Él ve nuestra felicidad, él ve lo que Dios planea para su gente y él ofrece un mundo de cosas, pero todo es falsedad. Nadie debe creer en el diablo, aunque le ofrezca darle todo el oro del mundo. El Señor Jesús dijo que Él es mentiroso y padre de la mentira. Él no va a cumplir nada. La persona que es mentirosa no merece ningún tipo de crédito. Yo cuento la historia de un muchacho, la aprendí en mi tierra. Él fue a pedir a una muchacha en casamiento y estaba un poco nervioso. Y el suegro le preguntó: dime, Juan, ¿te quieres casar realmente? Sí, realmente. ¿Tú quieres a mi hija? Sí, la quiero. ¿Estás seguro? Completamente. Es el amor de mi vida. Bueno, vamos a conversar ahora aquí. Tú sabes que casarse no es algo simple. ¿Ya tiene dónde vivir? Sí, señor, ya tengo mi casa. No solo construida, ya está amueblada con todo lo que necesita tener. Y usted tiene que conocerla, es una casa grande muy buena. ¿Empleo? Sí, tengo un buen empleo. Además de mi empleo, soy empresario. Entonces tienes una reserva. Modestia aparte. El cofre del banco está casi estallando de tanto dinero. ¿Fumas? No, señor. ¿Bebes? No, señor. ¿Consumes? Por favor, no diga eso, no consumo drogas. Mire, yo soy una persona de Dios. Y todo lo que le preguntaban, ¿y tu padre y tu madre? En mi casa nunca hubo discusión. Yo aprendí en mi casa realmente a respetar como papá y mamá, o sea. Y el suegro le dijo: estoy viendo que no tienes defecto. Soy sincero, yo tengo un pequeño defecto. ¿Cuál es? Es que soy muy mentiroso. Hermano, el diablo no es muy mentiroso. Él es el padre de la mentira. Si él le ofrece alguna cosa, no lo crea. Si el diablo le dijo que le diera el alma, que va a hacerse rico, pobre de usted, lo engañó. Usted perdió el alma, usted no va a conseguir nada. El diablo dijo que voy a tener muchos, no le va a dar nada. Él es malo y no cumple nada de lo que promete. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando a mí y a usted? Si es que usted quiere ser vencedor, permanezca en Jesús. Los que están junto al camino, Dios siembra, pero la responsabilidad no es de Dios. O sea, Él visita a esas personas.
pero va a ser un perjuicio para ellos porque ellas van a entender y no van a conseguir nada. ¿Pero qué hago? Sea sincero. Dios, yo quiero ser de Jesús. Tengo mis problemas, tengo esto, tal vez sea el peor de los pecadores. Pero tú, Señor, tienes poder, cámbiame, transfórmame. Señor Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Porque si usted se queda solo al lado del camino, no sirve. Tiene que decidir. Voy a ser de Jesús completamente. Hay gente que ya está engañada y lo saben y dicen, un día lo seré. Pero por un tiempo voy a quedarme con un pie aquí y otro allí porque aquí también es bueno. No lo es. Usted se está acabando y el diablo planea un accidente en su vida. Y los accidentes ocurren cuando menos lo esperamos. Un día de estos arruiné la camioneta que teníamos. Salí de la iglesia del barrio, fue el día antes de las elecciones. Venía en el auto adorando al Señor Dios. Paré en el semáforo y cuando cambió a la luz verde, después oré y dije, ¿acaso fui yo quien avanzó el semáforo, Jesús? Pero me acordé que vi la luz verde y pensé, qué verde más lindo. Aceleré y venía uno pasándose la luz roja del otro lado. Cuando lo vi, frené, pero no hubo modo. Fue pérdida total y gloria a Dios que no sufrí nada. Y me quedé pensando, podría haber partido por culpa de un loco, de un irresponsable, que vio el semáforo y quiso ganar un minutito o no sé cuánto tiempo el semáforo se queda en rojo allí. Y como la camioneta era muy fuerte, no ocurrió nada y gracias a Dios que yo no acabé con su vida también. Él desapareció, vio que estaba equivocado, pero la pérdida fue total para mi auto. Hermano, nosotros no lo sabemos, pero el diablo lo planea. Y yo venía en una paz muy grande, pensé, Dios, qué bueno el día hoy. Yo cuando estoy solo me gusta estar cantando, adorando a Dios. Qué maravilla, qué paz, qué poco tráfico. La gente va a votar mañana y ahora está todo el mundo en casa. Estaba bárbaro el tráfico. Yo estaba hablando con Jesús, la reunión fue muy buena y ocurre una cosa como esa. ¿Y si hubiera ocurrido un accidente fatal y yo no estuviera en el camino de Jesús? Ya no estaría aquí. ¿Y cuántas veces la gente sale mutilada? Yo no tuve ni una herida, no supe lo que era una herida. Pero, ¿y si hubiera ocurrido una cosa como esa? Ahora, Jesús lo sabe. Él pone la palabra en usted. Le revela lo que quiere hacer, pero usted no cree, no lo toma, hermano. ¿Y por qué no lo toma? Porque el diablo se lo roba. No es que usted sea malo. Hermano, Dios le está diciendo que usted tiene que andar en el camino y no junto al camino. Y quien está diciendo esto sabe las cosas, conoce todo al 100% y está diciéndole a usted que si usted no se afirma en Cristo, no en la religión, sea cual sea, sino en Jesús, si no toma una decisión, una conversión verdadera, lo que Dios siembra es la semilla verdadera que va a producir. Pero el diablo viene rápido, el diablo no juega, el diablo está mirando, ve y piensa, ¿qué puedo hacer para que esa persona no tenga esa bendición y no consiga eso? Puedo hacerlo, porque no está en Dios, está a un lado. Sí, está cerca, pero yo tengo condiciones. Él viene, le saca la inspiración y usted perdió la oportunidad y el diablo consigue cumplir su plan. Un accidente, una enfermedad, la separación conyugal, la quiebra, es el desempleo y por ahí sigue la cosa. Y Jesús no quiere que eso ocurra con usted. Esté en Jesús y usted va a ser una bendición. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Entre los 16 y 17 años empecé a trabajar en un banco. Allí conocí a un joven y me casé con él. Como era una persona problemática, él se agravó con la bebida hasta que el banco lo despidió. Mi ex suegra se entristeció mucho y fuimos a un centro. Ella me invitó. Allí en el centro de Umbanda hubo un conflicto entre los guías en el momento del pase. La mujer que me daba el pase me contó, mientras estaba poseída, me contó que mi suegra y mi suegro hicieron un trabajo para que yo no me casara. Nuestro casamiento realmente no resultó porque no siguió bien.
y tampoco podría hacerlo. Así empezó el proceso de separación. Decidí ir a buscar mis cosas, mis pertenencias a su casa y vine a vivir con mis hermanas. Nuestra relación era muy conflictiva, ella era muy nerviosa, muy irritable, ¿sí? Debido a todo el nivel de problemas espirituales que ella tenía. Por las noches tenía convulsiones muy fuertes. Yo dependía de los remedios, médicos y remedios. No era que yo no tuviera algún mal, surgían las enfermedades, pero porque yo las somatizaba todas, ya que no estaba feliz. Buscando una salida sin darse cuenta que así se arruinaría su salud, Fátima empezó a consumir drogas lícitas como el cigarrillo y el alcohol. Me fumaba 3 paquetes por día. Era telefonista y mientras fumaba, y eso me parecía que ese vicio me iba a dar fuerzas. Sin embargo, era un mal fatal. Según un estudio realizado por la Universidad de Bristol en Inglaterra, cada cigarrillo reduce 11 minutos la vida de una persona. Y luego en el año 2000, mi madrastra se vino a San Paulo y nos pidió que cambiáramos la TV en el canal, que pusiéramos en el Dr. Suárez. Y nosotros no lo conocíamos. Eso fue en el año 2000. Y vimos al doctor R.R. Suárez y me gustó mucho. Y vino el llamado del pastor Jaime. Fue al escuchar al pastor Jaime cuando realmente sentí el llamado, cuando sentí el deseo de ir a la iglesia. Cuando nos invitó, sí, a la avenida San Juan 791 los lunes en el culto de la tarde. Era el culto 90 minutos con el Señor Jesús. Yo no hablo con ustedes, ustedes tampoco me hablan. Hablaremos con el Señor Jesús. Ese pasaje, esa palabra me completó. Fue con mi madrastra el día lunes y no dejé más de ir. Fue una bendición haber ido a la iglesia. Y hoy, gracias a Dios, ella está libre. Frecuentamos la Iglesia de la Gracia hace mucho tiempo. Está todo muy bien, gracias a Dios. Nuestra convivencia, nuestra relación ha cambiado, ¿sí? Nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, ¿sí? Algo que antes no sucedía, ¿sí? Y hoy, gracias a Dios, nosotras servimos a Dios. Ha sido una bendición. Dios ha trabajado en nuestro interior, en nuestra personalidad y gracias a Dios hoy todo está bien. Amén, gloria a Dios. Otro final feliz. Y el suyo puede ser el próximo. Si usted toma de la palabra de Dios lo que usted aprende y lo practica, puede estar seguro nuestro Dios no falla. Ahora, me quedé pensando, esa persona va a trabajar a un banco y allí encuentra a otra persona y se casan. Eso ocurre todos los días. No, pero eso es amor. A veces no, porque hubo una disposición mayor. En ver algunas cosas que agradaban, debía orar a Dios. Dios mío, ¿es eso lo que quieres para mí? Es esta persona. Y observar también el comportamiento. Porque Jesús dijo que los árboles son conocidos por los frutos que dan, y no por los dones o su capacidad. Una persona viene, tiene una necesidad y está un poquito madura y la otra persona se quiere casar. Bueno, ahora encontré a mi pareja. No es eso, se predispuso más. Es como cuando las personas casadas van a trabajar juntas y se conocen un poco más y ven que una nació para la otra. No, yo nací para aquella con quien me casé o aquel con quien me casé. No tiene nada que ver. Aquí es nuestro trabajo. Si oramos a Dios y no estamos junto al camino, sino en el camino, nosotros conseguimos oír al Señor Dios y Dios nos orienta. Y este es un asunto muy importante y yo creo que Dios me usó para darle el recado a alguien. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿cómo probarle a un judío que Jesús es el Mesías? Nosotros no tenemos que probarle nada a nadie. Jesús nos mandó que lo probemos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la buena noticia. Nosotros tenemos que hablar de aquello que Jesús hizo y hace. Y Dios trabaja en el corazón de las personas. El pueblo judío es un pueblo con un impedimento muy grande, que le será retirado. Moisés subió a las montañas para hablar con Dios. Tuvo un contacto con Dios tan grande que el rostro le brillaba.
y nadie conseguía ver la cara de Moisés, y él se puso un pañuelo, un velo, para poder aproximarse a las personas. Y este velo hasta hoy está en el entendimiento de los judíos. Dios se lo quita a uno, se lo quita a otro. Y yo digo esto ahora, sé que hay miles que nos están viendo. Yo me encuentro con ellos. Un día de estos yo llegué a Nueva York, debe hacer unos 2 años de esto. Y había un hombre barbudo con un sobre todo, me dijo, quiero hablar con usted. Yo soy el rabí fulano de tal, no lo cuente en su programa. O sea, a la hora exacta Dios se lo va a quitar, tenemos que predicar. No podemos hablar mal de nadie, porque es solo lo que el diablo quiere. Ah, esa gente no sirve, de otras religiones o cualquiera. No diga eso, todo el mundo vale. El error que está imperando es eso lo que hace que la persona sufra. ¿Y cómo sufrieron ellos por haber rechazado a Jesús? Pero la palabra de Dios dice, los entendidos lo ven de esa manera, que ellos se van a convertir y serán los grandes evangelizadores del futuro. Si el principio era bueno, el final no va a ser malo, o sea, Dios va a hacer la obra. A mucha gente el velo se lo quita, hay muchos de ellos sirviendo y adorando a Jesús. Es una lástima que no lo entienda. Toda la población, la tragedia de la nación de Israel fue haber rechazado a Jesús. La tragedia de cualquier familia, de cualquier persona, es no aceptar a Jesús, es no estar en el camino. Cuando una persona toma la decisión y entra en el camino, Dios actúa en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente de otras religiones? Un sacerdote de cierta religión, no le puedo contar. Me dijo, doctor Suárez, ¿qué problema tuve? ¿Por qué? El día que empecé a ver su programa. Doctor, eso entró a mi corazón y se transformó en una pasión. Y muchas veces cuando me daba cuenta, estaba arrodillado con la mano en el corazón y llorando. Dios, yo soy un sacerdote. Y Dios fue cambiando mi vida, cambiando mi vida. Y después para hacer esas ceremonias, doctor, Padre, yo voy allí ahora. Y no es eso lo que dice la Biblia, pero yo no puedo. Tengo que cumplir un reglamento. Doctor, yo no sabía lo que decía. Dios sabe hacer las cosas. Tenemos que predicar, hablar de Jesús. El rico lo necesita, el pobre lo necesita, el doctor lo necesita, el analfabeto lo necesita. Todas las personas de cualquier religión del mundo necesitan oír esa palabra, porque nosotros fuimos creados en la palabra de Dios, por la palabra de Dios y para la palabra de Dios. Cuando Adán pecó, Dios salió del hombre. El hombre sin Jesús, si usted aún no tomó la decisión, él está lleno de avenidas vacías. Puede tener dinero y no ser feliz, puede ser famoso y no ser feliz, puede tener una familia maravillosa y no ser feliz. Pero cuando encuentra a Jesús, él lo sabe, eso es lo que buscaba y no lo sabía. Jesús viene completo, no sobra y tampoco falta. Entonces se acabó la búsqueda. El mismo Jesús dijo, el agua que yo doy, la persona que la beba jamás tendrá sed. Se acaba la búsqueda. Ahora lo encontré. Yo sé que Dios está en mí. Entonces no tenemos que tratar de convencer al hechicero o a la persona de esa religión o de la otra. Jesús es la verdad. Prediquemos en Jesús la palabra de Dios. Ella habla por sí misma. Y cuando una persona la oye, hermano, no hay forma. Me acuerdo de una vez que fui a predicar en Recife. Al lado de la calle había un edificio de otra religión, a mí no me gusta decirlo, y yo estaba allí predicando y salí. El pastor aún estaba orando, las que trabajan allá con esos vestidos estaban todas así. Pensé, qué bonito, estaban oyendo la palabra. Yo dejé al pastor y salí rápido y las agarré prestando atención. Jesús es lindo, hermanos, no hay nada mejor que predicar a Jesús. Usted habla, aunque una persona lo agreda. Una vez en Río, hace muchos años, unos 20 años, fui a hacer un negocio con una empresa. El hombre me preguntó, doctor Suárez, ¿qué hace en su vida? Soy pastor. Ah, sí, el diezmo, ¿sí? El diezmo es una maravilla. Hace bien incluso a quien lo da. Ya que usted habló, le voy a hablar del diezmo. Y le expliqué a él eso y me dijo, ¿cuál es la dirección de su iglesia? ¿Qué días hay cultos? Y le dije, no, usted va a dar el diezmo en otra iglesia. Si no, yo hice una cosa para mí, yo hice algo bueno para usted. Ah, es así. Usted vaya a cualquier iglesia de Jesús, vaya, haga el cheque y entrégueselo en las manos al pastor y va a ver cómo será bendecido. Yo sentí allí que estaría traicionando a Jesús si le diera la dirección. La mía no.
Busque otra. ¿Por qué? Porque el hombre fue tocado por Dios. Si alguien lo ofende en alguna cosa, hermano, dé la palabra. Yo era un muchachito. Viví en Río, fui a pasear a mi tierra cerca de Cachoeiro de Itapemirim. Tengo un primo que en aquellos tiempos, no sé cómo es hoy, podría ser un cómico de esos de la televisión. Todo lo que él decía, incluso la forma que lo decía, uno se reía con él. Alto, cuando me vio, me abrazó. Hola, primo. Había unos 10 amigos, hermanos. Este es mi primo que vive en Río. Tenía unos 18 años. Mi primo es creyente, ¿sí? Y los amigos empezaron a reírse. Sí, él no fuma, no bebe, tampoco lo hace. Y yo pensaba, me reía como usted lo hizo. Es verdad, soy de Dios. Y les di un testimonio a ellos. Usted no tiene que molestarse. Usted es de Dios. Si Dios lo puso en una situación aparentemente embarazosa, es para que salga de esa situación. Salga para su gloria. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿por qué el Señor permite que sus hijos sean perseguidos? Hermana, Dios permite cualquier cosa que el diablo quiera hacer si nosotros no estamos en su presencia. Vamos a hablar del perseguido ahora. El diablo nos quiere perseguir a nosotros. Dios lo deja hasta el límite. Dios dijo que no permite tentaciones más allá de nuestras fuerzas. Entonces, si alguien está bajo una tentación, Dios lo está permitiendo, porque Dios tiene poder para acabar con todo, pero Él no tiene muñecos en sus manos. Dios tiene personas que lo sirven con amor. Pero doctor, es muy grande la probación porque su bendición es grande, hermano. Resista, no caiga. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Dios no lo puede estar protegiendo. Ah, no, a ese no lo puedes tocar. Entonces, este no cae. Es porque el Señor no lo deja. Entonces, si Dios dejó que una tentación viniera, no continúe en ella. Dios, ya entendí el mensaje y te voy a probar que soy tuyo y no voy a aceptar esa tentación en el nombre del Señor Jesús. El diablo pidió tocar a Job. No hubo otro caso, pero allí fue extremo y Dios mostró que incluso en casos extremos, la persona que es de Él no lo va a negar de ninguna manera. Jesús dijo aquí en San Mateo capítulo 5, no existe esa cosa de que los hijos de Dios no son perseguidos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan. Entonces Dios deja que persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. En este momento es San Mateo 5:11. Perdón que no dije el versículo. Ahora es el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Está ocurriendo eso con usted? Yo no pensé en eso. Está ocurriendo porque es grande, porque si fuera pequeño no sería de ese modo. Entonces está ocurriendo. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Dios lo deja porque sabe que cuando uno de sus hijos ora, el Señor Dios manifiesta su poder y todo mal es destruido. Hay un versículo en el Salmo, voy a buscarlo aquí para nosotros, creo que es el 145. En un minuto yo lo encuentro aquí. Y yo ya lo he utilizado. Ayer justo lo estaba diciendo en la oficina. Y yo lo cité y una persona dijo, ya lo oí hablar de eso. El Señor Dios dice aquí que nadie resiste a su frío. A ver aquí, si está aquí. Encontrarlo así sería mucho, ¿sí? Yo sé que está por aquí, 145, 146, 147. Es el 147. Versículo 17. Eso mismo, el hermano lo consiguió. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Si se siente así, Dios, la cosa está seria. Y nadie resiste a tu frío. Manda que tu frío congele esa idea ahora, esa persecución. Y entonces eso no prosperará. Usted tiene que vivir en la palabra de Dios, porque Dios le da la semilla para cuando eso llegue. Yo encontré esto. Me lo guardé en el corazón y un día lo necesité y dije, Señor Dios, allí está escrito que nadie resiste a tu frío. Manda tu frío ahora y congela todo eso. Y no hay quien resista, quien se proteja de ese frío de Dios. Entonces, si usted ora en una situación, lo están persiguiendo y no está consiguiendo librarse, ore a Dios. Su premio será grande, Dios. ¿Y si lo sintió? Padre, quiero ese frío para acabar con esa obra en el nombre de Jesús. Y se acaba y es destruida.
Vamos a abrir el corazón ahora. Doctor Suárez, todas las noches veo el show de la fe. Hace 5 años que conocí a Jesús en la Iglesia de la Gracia. En el último año, todos los días pienso en terminar con mi vida. No siento más amor por nada. Creo que solo existe el mal y que no hay nada bueno para mí. Tengo 22 años y deseo amar a Dios, a mi familia y a mis amigos, pero no puedo. Nunca he sido feliz, solo cuando encontré a Cristo. Sin embargo, eso ahora es pasado. Voy a la iglesia, pero no oro. Lo tengo todo, pero el amor adentro de mi casa es una ilusión. Siempre peleo con mi hermana y mi padre es adicto. ¿Qué debo hacer? Pero hermana, usted está empezando la vida y ya quiere acabar con ella. Hay gente por ahí que tiene 100 años más que usted y loca por vivir. No, solo tengo 122. ¿Qué está ocurriendo? Yo prediqué todo para usted hoy sin saber sobre su caso. Usted necesita ver ahora que su premio es grande. Pero usted no está en el camino. Aceptó a Jesús, pero no fue a ese aceptar. A mí me parece que lo acepté ayer a la noche porque vivo así como el primer amor que no quiero perder nunca. Para mí Jesús es la pasión de mi vida. Ábrale el corazón a Dios, entréguele su camino al Señor, deje que Dios la dirija. Empiece a alimentarse de la palabra. Su Padre necesita que usted sea transformada. Usted va a llevar la transformación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Su hermana la necesita. Usted va a ser una bendición y, resumiendo todo, el diablo va a perderla completamente. El diablo no va a tener más condiciones de oprimirla si usted le abre su corazón a Dios de verdad. Ahora, usted tiene que tomar la decisión. Yo no entiendo, nadie es igual. Yo acepté a Jesús a los 6 años y me quedé con Jesús el resto de mi vida. En aquellos tiempos éramos pocos, me dieron una Biblia y yo ni siquiera sabía leer. Tenía 6 años, me alfabetizaron a los 7. Y yo iba con la Biblia así con una capa negra, más chica que esta. Y los hermanos gritaban, miren al creyente. No sé si alguien vio eso en el pasado, me gritaban, pero a mí me gustaba, me parecía lindo cargar este libro que es muy bienvenido. Y yo le pedí a una persona, lee una parte de la Biblia, lee un salmo, y lo leían y yo me quedaba prestando atención. Lea el Evangelio, y esa persona lo leía, gracias. Después yo aprendí a leer y fui leyendo y eso. Yo tenía entre 7 y 8 años más o menos, y leí en Éxodo. Me acuerdo como si fuera hoy. Son los 10 mandamientos, está en Éxodo 20. Y yo empecé a leer aquí. Y estoy en Deuteronomio, volveré y empezaré a leer así. Y empecé a leer así. No matarás, no adulterarás. ¿Qué es adulterar? No sabía, era niño. Y me acerqué a una tía y le dije, tía María, ¿qué es esta palabra en la Biblia? Y ella se puso colorada y no supo explicar. Y pensé, no es nada bueno. No me olvidé de eso. La manera como ella miró y trató de explicar que yo no entendí nada. No hace falta explicación, no es nada bueno. Entonces hay que vivir en la palabra. Comience a vivir y usted va a ser una bendición en el nombre de Jesús. Un día de estos estaba viendo en el material para niños sobre este versículo. No adulterarás. ¿Cómo explicar eso? ¿Sabe qué es adúltero? Lo vemos en los diarios a veces. Un hombre fue preso en la gasolina porque estaba colocando solvente en la gasolina. Él colocó otra cosa que adulteró, transformó, diluyó el poder de la gasolina. Hizo algo que no servía. El amor es solo de su padre para su madre, de un hombre para una mujer, o de una mujer para un hombre. Pero cuando uno consigue otra persona, está agregando cosas que no debería agregar. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, estamos aquí en tu presencia en el nombre de Jesús. Esta multitud aquí en la iglesia, miles en el país y en el mundo viéndonos. Y yo vengo a ti ahora para pedirte, baja sobre esa persona y cura, Padre. Cura ese brazo, esa pierna,
libra ese dolor a esa persona de ese dolor. Libra a esa persona ahora de cualquier mal. Señor Dios, voy a usar la autoridad que tú me has concedido en Cristo para poder hacer que esa persona sea curada ahora, que quede libre de ese mal, y voy a hacer eso para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, yo prohíbo cualquier acción del diablo en cualquier parte del cuerpo de esa persona, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Tú, demonio, que entraste a esa mente con confusión mental, con nerviosismo, con preocupación, con molestia, yo te ordeno, vete de esta mente ahora. Llévate el olvido, llévate la amnesia, tu demencia. Llévate ese problema difícil ahora. Y tú que estás en el corazón de esta persona, estos días parece que el corazón se le va a salir del cuerpo, que le va a explotar de tanta cosa mala que ha ocurrido. Te prohíbo, diablo, que continúes allí, y te ordeno, vete de este corazón ahora, vete de esa pierna que no puede doblarse más, no puede mover la rodilla. Tú que entraste en los músculos, en los nervios, en cualquier parte, yo te ordeno ahora, vete en el nombre de Jesús. De esa mano que no abre y no cierra, ese cuello que está duro, ese pensamiento malo, ese dolor, esa infección en el abdomen de esa persona, vete ahora en el nombre de Jesús. No volveré.